Iba a un colegio donde se hacían obras de teatro en las fiestas patronales, y como era un colegio en donde se estudiaba latín y griego, en general eran las tragedias griegas y qué sé yo, los grandes clásicos de los que adaptábamos, hacíamos versiones para el teatro escolar, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que había algo que me encantaba, que no sabía bien qué era, porque el análisis que hacíamos de las obras era, te digo, clase B. De hecho, usábamos muchísima sangre. Hicimos una adaptación bueno, una adaptación de las Coéforas y una adaptación de las Euménides que era aterradora, llena de sangre, era una película gore. Este, pero eso, encontré ahí algún gusto, algo que estaba bueno. Y después mi papá compró una cámara de video. Una cámara que era, este, en los 80 una cámara de video era una cosa gigantesca, con un cable. Para ir a exteriores tenía que llevar una carretilla con todo eso. Una compañera mía del colegio llevaba la carretilla y usábamos un cable que era de una bomba de agua que tenía como 200 metros, era una cosa imposible. Bueno, y filmaba westerns con mis hermanos. Yo tengo 7 hermanos, así que tenía actores, tenía un elenco ahí. Y, y ahí empecé a hacer cosas y a filmar mucho a mi familia, a filmar situaciones, a dejar la cámara y filmar, pero nunca pensando que eso era una actividad que en el futuro iba a ser un trabajo. Siempre pensando en un experimento, no sé, en algo donde yo descubría cosas de mi familia, de mí misma, sobre todo viendo después las cosas, porque por ahí filmaba 3 horas una cena. Pero después viendo me daba cuenta de muchas cosas que me doy cuenta que ahora las uso en el cine, ¿no? El espacio off, el sonido, como la desorganización narrativa que tiene, la deriva, el que no haya un tema principal demasiado nítido, o cómo ese tema aparece y desaparece, aparece y desaparece, que eso es súper interesante en el mundo de la familia. Pasa que el cine en el medio, entre proyecto y proyecto, o entre película y película, te permite hacer una vida que creo que era lo que yo soñaba cuando era chica, que es ir a investigar lo que me interesa. Es como una especie de frustración científica, de viajero científico, que es ir a los lugares donde me interesa algo. Y es que es eso el cine. En el fondo es eso, es un deseo de comunicarse y una enorme curiosidad por los otros. Enorme curiosidad por los otros que en el fondo también es una enorme incertidumbre acerca de uno mismo. Yo creo que el cine, las herramientas que tiene para transmitir una percepción de tiempo y de espacio, lo que permite es más un cuestionamiento acerca de la percepción que algo concreto respecto de la humanidad. Parece muy abstracto, pero en cine termina siendo de una muy concreto el tema del espacio y el manejo del tiempo. Y en tanto la percepción esté cuestionada, de alguna manera el cine permite cuestionar eso, ahí ve el mundo por momentos se revela. Yo creo que el cine es eso, más que revelar algo acerca de los humanos, revela algo acerca de nuestra percepción. Y en ese sentido muy político, porque en tanto podamos desaprender un modo de percibir, es posible volver a ver cosas de cuestiones sociales muy concretas. Siempre doy este ejemplo porque para mí fue muy revelador. Pero una vez estaba caminando con uno de mis sobrinos muy chiquito, tendría 4 o 5 años, y había un chico en la calle y me dijo, llevémoslo a la casa. Este un chico que estaba durmiendo en la calle. Y yo le dije, no, bueno, no, porque él tiene su familia y tiene que ir con su familia. Me dice, ¿qué familia está durmiendo acá? Que duerma en la casa. Y yo decía, bueno, no, porque vos tenés que dormir en tu camita. Y empecé a poner unas razones que yo misma me avergonzaba de las razones que estaba dando para resistirme a una cosa que para un chico era de una obviedad tremenda. En nuestra casa había espacio, un colchón en el piso,
y ese chico podría haber dormido en la casa. Esa capacidad para no inmediatamente percibir la solución a ese problema es lo que es una percepción, es un modo político de percibir, que digamos que con gran esfuerzo durante... ¿Cuántos años dura la educación de una persona de clase media? 12 años, entre la primaria y la secundaria. 12 años para que cuando veamos un chico en la calle pensemos que no hay solución, que no tenemos nada para hacer. Y eso, en ese punto me parece que el cine puede funcionar. Con que cuando tengo que pensar en la puesta de cámara, me resulta muy rápido, una manera muy rápida de identificarme y de sentirme cómoda en el set si pienso que la cámara es un chico o una chica de 9, 10 años. Porque creo yo que esa fue una época también muy decisiva creo que el momento en mi vida donde tuve más claras las cosas acerca de mí misma. Y en donde la curiosidad era mayor que mis ideas acerca del mundo, ¿no? Tenía más curiosidad que prejuicios. Y entonces me parece que es un buen espíritu para una cámara, para estar en un set, como acercarse sin prejuzgar, o intentar al menos, ¿no? Sin subestimar nada de lo que vas a ver. Al contrario, una enorme curiosidad por lo que sea que esté pasando, sin ponerse antes que nada en la posición de esto está bien o esto está mal. En La mujer sin cabeza a mí lo que me interesaba era acercarme a un mecanismo que fue superlativamente usado durante la dictadura, que era no nos damos cuenta de lo que está pasando, que es esto que te digo del espacio, del chico en la calle, llevado a una potencia altísima, que es no me doy cuenta que mi vecino ya no está, me hago la que no sé nada de que mi otro vecino también se fue. Esa desaparición en realidad, ese mecanismo de no darnos cuenta de lo que está pasando y que tiene un grado de evidencia terrible porque hay señales de violencia, hay sangre, hay gente llorando, hay familias destrozadas, y no obstante no darte cuenta, fue algo que fue muy común durante la dictadura. Pero ahora ese mecanismo, por supuesto, persiste con respecto a la pobreza, con respecto a un montón de temas, a la destrozo de ciertos recursos útiles para la humanidad, sobre todo para la gente que está en situación de fragilidad por cuestiones económicas y sociales. Y entonces ese mecanismo de no me doy cuenta de lo evidente era lo que a mí me interesaba hacer, acercarme. Y que para que ese mecanismo funcione tiene que haber un grupo social que colabora con el olvido, con el desconocimiento, y entonces es un coro de personas que tratan de no saber lo que pasó. Quédate tranquila, no pasó nada. Fue un susto. Cuando me llame les aviso. Pero no pasó nada. Bueno. Me voy a buscar unos análisis de cantita.
¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Hola, gordo. ¿Qué haces? Sí, no. Te estaba buscando porque estoy con un temita. Sí. Quería saber si sabés algo de un accidente. Por la zona del canal. La semana de la tormenta. Pero, nada, no pasó nada. No tuvieron novedades el fin de semana, así que... Las tecnologías nos han llevado a pensar en el mundo como una cosa que podemos abarcar, que antes, en el siglo XVI, el mundo era algo gigantesco. Y ahora la tecnología nos ha hecho suponer que el mundo es más chico. Y el mundo sigue teniendo más o menos la misma proporción respecto del cuerpo humano. Y, y me parece que en esa sensación de abarcabilidad nos equivocamos o surge un camino de error que me parece que es al que hay que prestar atención. Por supuesto que hay otras cosas que son la interconectividad y todo eso, que solamente es una clase social y que eso también es una cosa que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la gran interconectividad de lo global y etcétera es una clase social, es una gran clase media que rodea a la corteza del planeta, no es todo el planeta. Pero creo que lo extenso, esta tecnología eh, nos hace percibir la extensión como un concepto de modé. Y lo extenso es lo propio del cuerpo, es lo propio de lo orgánico. Si hay algo que caracteriza al cuerpo, a algo orgánico, es su definición en extensión. Y entonces creo eso, que hay una sensación de pequeñez del mundo que no es, que es ficticia. Y sobre todo que nos hace pensar en eso, en el mundo como algo con muchas menos particularidades de lo que tiene. Yo el año pasado hice un viaje en barco con dos amigas. Fuimos desde el río Paraná hasta, queríamos ir a Asunción, pero fue la peor época del año, de tormentas, corrientes. Navegar por el río Paraná es muy difícil, es un río muy bravo. Y hicimos 1.200 kilómetros que en un avión haces en 2 horas o que en auto haces en 12 horas en un mes y medio. Y ahí es donde te das cuenta de que la extensión y el significado de la extensión. Digamos, y en ese recorrido tan dificultoso de un mes y medio, la conexión la necesidad del otro que tenés, porque en esa traslación necesitas mucho de la ayuda que te puedan dar si tenés un problema, de la relación con tus compañeros. En un trayecto de 2 horas, el otro no tiene ninguna importancia, salvo que, bueno, que venga la azafata y te sirva un café. Eh, entonces me parece a mí que yo siento que estamos en un momento de transformación de eso, donde nuestra percepción ingresa a un nuevo mundo que es al que nos ha hecho ingresar esta tecnología y donde podemos cometer el error de olvidar esa cuestión de la extensión, lo extenso, lo geográfico. Y por otro lado, lo que me parece fascinante de la etapa que estamos viviendo ahora es una cosa que se está destrozando, que es la idea de sujeto, de identidad,
que por lo menos en Occidente tenemos tan fuerte, esa idea de que somos uno. Si hay algo que esta tecnología te permite es ser bastantes personas, depende cómo armes tu perfil. Eso me parece fascinante. Esa posibilidad de ser muchos, pero sin perder lo extenso, me parece de una potencia extraordinaria. La maravilla de la transición tecnológica, en la que nos ha puesto, en la transición en la que nos ha puesto esta tecnología, nos tiene que agarrar bien parados respecto de algunas cosas, de algunas cuestiones sociales, ¿no? Porque si no es muy fácil creerte cualquier tontera. Para mí todo el discurso, lo globalizado, me parece tan vacío y tan pánfilo. Cuando, no sé, hace falta estar en los Balcanes para entender que la idea de globalización es una gran estupidez, ¿no? Que no da cuenta del sufrimiento, no da cuenta de la complejidad de los conflictos. Esa idea de que estamos todos conectados. Hace falta ver el mapa de los cables de Internet para ver que África está prácticamente desconectada del resto del planeta. Sudamérica tiene unas pocas conexiones, África muchas menos, y el gran nodo de conexiones es Estados Unidos, Australia, Europa. Entonces, ese mapa concreto, físico de los cables, te da una ya idea clara de la falacia de lo global, ¿no? El cine está experimentando ahora la transición tecnológica, que es que hay que volver a pensar en otro sistema de distribución, otro sistema de exhibición, porque la piratería ha demostrado que hay una forma de distribuir la cultura mucho más efectiva que la que había antes. Y lo cual no creas que soy de las que piensan que la piratería es la democratización de la cultura, porque creo que siempre la piratería fue el paso previo al capitalismo para algún gran avance en su loca desarrollo. Pero es evidente que para el cine, para todas las cinematografías periféricas, ha sido la piratería lo que nos ha permitido distribuir las películas. Sin beneficio económico, pero sí con el beneficio del compartir. Cuando yo viajo, por ejemplo, a Venezuela, a Colombia, a Chile, hace unos años, y voy a dar una charla, y de golpe hay 300, 400 personas que han visto mis películas en lugares donde no se han estrenado, sé que las han visto por la piratería y lo agradezco. Y muchas veces en Lima o en Chile he ido a los mercados de piratas y se sacan fotos conmigo con la película y me hacen firmar las tapas y las firmo, por supuesto. Por supuesto que eso destroza el mercado, pero favorece el intercambio. Entonces, me parece que eso, que el mundo está en esa transición loca que ahora es muy divertido, no sé en qué devendrá. Y narrativamente, que es lo más interesante, me parece que también vamos a un cambio, a una transformación narrativa inevitable, ¿no? Siempre que cambia el paradigma científico, y creo yo que está pasando eso, siempre que cambia se genera narrativamente algún desplazamiento, ¿no? Los objetos, las personas, las situaciones están
envueltos en nuestras ideas y que entonces es necesario acercarse de alguna manera particular para pasarlas e ir sacando esas capas de qué es lo bueno, qué es lo malo. En ese sentido a mí me sirve mucho la idea del monstruo, que por eso me gusta mucho el cine de clase B, a pesar de que el cine de terror es muy conservador en términos morales, pero el monstruo es una excepción, en general es una excepción. Y entonces entender los personajes como monstruos es que todos son excepcionales. Esas son ideas con las que nuestra cultura lucha profundamente, porque Aristóteles cuando ¿cómo se llama? El Tratado del Alma creo que dice, eh, en la semilla, en la simiente, está la imagen futura del adulto, de lo que sea, la planta, el animal. Eso es una perversión casi científica y filosófica que genera un camino de previsión de lo que se supone va a ser alguien, o de lo que va a ser algo, o en lo que va a devenir una situación. Entonces, lo monstruoso, que justamente transgrede esa idea de la previsión, de que la semilla va a salir en el monstruo, de la semilla surge cualquier cosa, el horror, la deformidad. Y esa idea me parece a mí de la aparición, de lo monstruoso, el fenómeno, es una idea más interesante para trabajar, para pensar los personajes y pensar el bien y el mal, como lo excepcional. La humanidad es una especie de excepción. Especie, me refiero como especie, hecha de puras excepciones, porque esa es la locura en la que hemos quedado al tener una mente pensante. Ya no respondemos claramente a la idea de especie que va a tener un devenir y una forma. Estamos completamente corroídos y deformados y hechos monstruos por la mente, y eso me parece fascinante. Entonces me parece a mí que si vos a los personajes los querés encarar como los malos malos y los buenos buenos, te perdés el monstruo. Me parece que que crecemos con una idea acerca de lo bueno, acerca de lo bueno y lo malo, que si uno observa con un cierto detenimiento el mundo, enseguida naufraga. La idea de lo bueno y lo malo naufraga inmediatamente. Y eso hace que entonces el mundo te dé muchísima curiosidad. En cuanto empezás a no reconocer lo bueno y lo malo con la facilidad que te lo habían enseñado, el mundo se vuelve una cosa exquisita. Yo tengo unos amigos con los que casi todas las semanas hacemos exploraciones por la ciudad. Nada, cuadras, caminar cuadras, 5, 6, 10 cuadras, mirando las casas, mirando los zaguanes, las luces, sobre todo de noche, ¿no? Las escenas que hay a la noche en la calle en Buenos Aires, en barrios que no son particularmente raros. En el barrio donde yo vivo, que es Villa Crespo, y no hay noche que no terminemos pensando que fue extraordinaria. Y en realidad es eso, es que uno sale con el deseo de ver algo, el deseo no sé, de que las cosas, el deseo de dejarte sorprender, y eso ya es increíble.